Muy bien, en los próximos, este videito y el siguiente, nos introduciremos específicamente en dos fenómenos que lo vamos a tratar desde el punto de vista de la óptica geométrica. Esto quiere decir que no nos interesa tanto la naturaleza que tiene la luz, sino simplemente las trayectorias que sigue. Ya sea onda, ya sea partícula, la luz, el haz luminoso, va a seguir una trayectoria que en general será una trayectoria rectilínea, salvo que suceda algo. Ese sucede algo son dos fenómenos que vamos a ver. El primero se llama fenómeno de reflexión. El fenómeno de reflexión, que es el que explica por qué se reflejan las imágenes en un espejo, por ejemplo, se produce cuando un haz de luz incide sobre una superficie reflectante y parte de la energía lumínica cambia su dirección volviendo al medio por el cual se venía propagando. Esto es, tenemos un espejo plano, tenemos un ángulo, un rayo que incide, pega en el espejo y se refleja. La capacidad que tendrá la superficie de reflejar la información se puede medir, se llama específicamente reflectancia, y en el caso, por ejemplo, de los cuerpos celestes, de los cuerpos que no emiten luz propia, sino que reflejan la luz de otros cuerpos celestes que sí emiten, como son las estrellas y el Sol, ese concepto de reflectancia se denomina albedo. ¿Sí? El albedo va desde 0 hasta 1, siendo 1 el cuerpo que refleja la totalidad de la energía. No existe absolutamente ningún cuerpo celeste que tenga albedo 1, ¿sí? Porque siempre parte de la radiación es absorbido por el cuerpo. Lo mismo sucede con el espejo, nada más que el espejo sí tiene una reflectancia muy alta, casi que no absorbe, aunque una mínima porción de la energía es absorbida por el espejo, ¿sí? Incide el rayo, pega en el espejo y vuelve al mismo medio de propagación. En ningún momento cambia de medio de propagación, siempre se mantiene por el aire, ¿sí? Van a existir dos tipos, o podemos identificar nosotros dos tipos de reflexión. Una reflexión especular, que es cuando la superficie reflectante es bien lisa, bien llana, es como si fuera un espejo, ¿sí? Entonces todos los rayos paralelos se van a reflejar también de manera paralela, ¿sí? Pero la reflexión difusa se da cuando incide sobre una superficie que será de alguna manera irregular. Entonces lo que va a suceder es que los rayos van a incidir de manera paralela, pero cada uno va a salir para una dirección diferente dependiendo de cómo está inclinado la superficie reflectante en ese punto donde está incidiendo el rayo, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos aquí que inciden 4 rayas paralelas, 4 rayos paralelos y sale uno para cada lado. Hay algo que nosotros tenemos que identificar en este fenómeno de reflexión y es que tenemos un ángulo incidente, perdón, un rayo incidente, un rayo reflejado y tenemos una dirección que le llamamos normal. ¿Cuál es la dirección normal? Bueno, lo mismo que vimos en física por cuarto año, la dirección normal es la que es perpendicular al plano, en este caso al plano del espejo, forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Parámetro que es interesante que nosotros definamos porque lo vamos a estar utilizando, lo que se denomina como el ángulo de incidencia, el θ incidente, y el ángulo de reflexión, el θ de reflexión, que se miden no respecto a la superficie del espejo, sino respecto a la normal. ¿Sí? Todo el fenómeno de reflexión se puede describir con dos leyes que son muy simples, ¿sí? Las leyes de reflexión de la luz que nos dicen de que, primera ley, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en un mismo plano perpendicular a la superficie, es decir, son coplanares. Quiere decir que si el rayo incide por la superficie de la pantalla del dispositivo que ustedes estén viendo, por ejemplo la computadora, el rayo reflejado no puede salir desde la superficie de la computadora o hundirse hacia adentro, sino que se mantiene en el mismo plano que nosotros tenemos. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están todos en el mismo plano y es perpendicular siempre ese plano, forma 90 grados con la superficie del espejo.
Por lo tanto, si nosotros variamos el espejo en su inclinación, la normal también va a variar su inclinación, cambia el ángulo de incidencia, cambia el ángulo de reflexión. Lo que nunca cambia es el plano en el cual nosotros nos vamos a encontrar el rayo incidente y el reflejado, salvo que nosotros lo pivotemos de una manera transversal, es decir, que en vez de moverlo para arriba y para abajo el espejo, lo movamos, digamos, intentándolo doblar hacia la pantalla, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Muy bien. El segundo es que el rayo incidente es siempre igual el ángulo de incidencia es siempre igual al ángulo de reflexión. Este angulito que está acá a medida respecto a lo normal y este que está acá a medida respecto a lo normal son siempre iguales. Si este vale 30 grados, este también valdrá 30 grados. Por lo tanto, acá yo tengo 60 y acá también voy a tener 60. Quiere decir que estos dos, ¿sí?, son ángulos congruentes, son similares, ¿sí?, mientras que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión también son similares. En el próximo videito ya vemos el fenómeno de refracción, que es ligeramente diferente a este que tenemos aquí.